Bueno, estamos en el libro de Hechos. Gracias a todos los que siguieron apoyando el tiempo que yo no estuve compartiendo. Los extrañé. No, en serio, sí los extrañé. No, me estaba tomando un descanso, porque como quiera esto quita mucho tiempo en la semana. Sí, de hecho ayer me la pasé sentado ahí. Hasta se me durmió el gato porque no me apuraba. Pero estamos en el libro de Hechos. La semana pasada estuvimos leyendo un poco acerca del primer viaje misionero de Pablo. Vimos que estuvo viajando y visitando las iglesias en el área de Galacia, que eran los españoles. Y durante su estancia allí, Pablo fundó varias iglesias, entre ellas están la iglesia de Antioquía de Pisidia, está Iconio, Listra y Derbe. Pablo estuvo ahí en el primer viaje, luego regresa en el segundo viaje misionero en esa área. Vimos que pasaron cosas interesantes. Allí vimos que les empezaron a llamar dioses. Pablo le dijeron Mercurio y a Bernabé le dijeron Júpiter. Vemos que los hombres lo quisieron adorar. Pablo se enoja y dice: ¿qué les pasa? Nosotros somos más que hombres, como ustedes. Al ver esa oposición, los apedrearon a Pablo. Lo más posible es que haya sido una riña de calle cuando les aventaron las piedras. No creo personalmente que haya sido como con Esteban. Porque con Esteban lo sacaron de la ciudad y el procedimiento era más estricto, era más sádico, como vimos en las clases anteriores. Pero aquí Pablo simplemente dice en Hechos que lo apedrearon y luego lo sacaron de la ciudad pensando que estaba muerto. Yo creo que esto fue un milagro, porque Pablo se levantó como si nada y siguió predicando, se volvió a meter a la ciudad. Entonces de aquí vamos a retomar. Vamos a estar viendo Hechos 14, lo que pasa ahí. Y vamos a estar viendo Hechos 15, que es el concilio de Jerusalén. Entonces, si me ayudas a una oración breve, le damos. Dios, te doy gracias en esta mañana, Padre, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por un nuevo día, por tu perdón, por tu gracia, mi Dios, por tu misericordia. Padre, en esta mañana te agradezco por la vida de mis hermanos. Te pido, Señor, que abras nuestra mente, nuestros corazones. Te pido, mi Dios, que tú me uses. Quítame del medio, Señor. Que sea tu palabra enseñándonos, que sea tu palabra, Padre, guiándonos a toda verdad. Espíritu Santo, sé tú nuestro Maestro, para que podamos comprender tu palabra y aplicarla a nuestras vidas. Te pido esto, mi Dios, en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces estamos ya en la lección 31. Ya mero terminamos. Y vamos a estar viendo Gálatas del 14:1 al 15:35, Hechos. Y antes de entrar a ver a los Gálatas, recordemos que Pablo escribe la carta a los Gálatas por algo que estaba pasando. ¿Alguien se acuerda qué estaba pasando en Galacia? No se peleen, una a la vez. Había una disputa con ciertos maestros que estaban introduciendo otro evangelio, que estaban introduciendo otras nuevas medidas o requisitos para que la gente fuera salva. Y de hecho por esta razón Pablo escribe su carta. De hecho en el Gálatas 1, verso 6 dice: me maravillo que tan pronto hayan abandonado al que los llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Luego él dice: no es que en realidad hay otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio. Pablo empieza directo, Pablo empieza refutando a estos maestros, da sus razones, da todas las cosas que respaldan a Pablo, da su justificación, más bien da sus argumentos que somos justificados por medio de la fe. Y después otro verso que me fascina es Gálatas 3:1, que dice: oh Gálatas insensatos. Otras versiones en inglés dice: oh Gálatas tontos. Otras versiones, más bien otra traducción que se podría hacer es como estúpidos.
¿Qué les pasa? ¿Cómo pueden ser que hayan abandonado la verdad? Entonces dice, oh Gálatas tontos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esta palabra fascinado se puede traducir también como ¿quién nos ha embrujado con otro evangelio? Entonces la cosa estaba seria y Pablo sigue dando sus razones y así llegamos a la alegoría de la libertad en Cristo, donde el pecado o la ley representaba el cautiverio y la vida en Cristo, la vida libre en Cristo sería obviamente la libertad. Entonces empezamos en el capítulo 5 de Gálatas y dice, para libertad fue que Cristo nos hizo hombres, por tanto permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Vamos a hacer una pausa allí. Para entender lo que está hablando Pablo acerca de la alegoría de lo que es la esclavitud contra la libertad, me gustaría que revisáramos un poco qué significaba la esclavitud en el tiempo que Pablo escribe esta carta. Por ejemplo, cuando hablamos de esclavos hebreos, podemos ver varias citas en la Biblia, no las apunté aquí, o se las puede buscar, que los esclavos en el tiempo del Antiguo Testamento podemos ver que no eran esclavos por toda su vida, era por un tiempo limitado. De hecho, eran como 6 años que eran esclavos. Después de esos 6 años, el amo tenía que liberarlos. Ahora, el esclavo tenía 2 opciones: podía irse y empezar su vida, y dependiendo si tenía familia o no, el amo le proveía un poco de ayuda, pero ahí ya estaba libre. O elegía ser libre, o elegía seguir siendo esclavo, pero que se llama esclavo por amor, para seguir sirviendo a su amo. Creo que ahí es entonces cuando una seña de esto es que le hacen una perforación en la oreja a esos esclavos, dando la señal de que este es un esclavo que fue libertado, pero decidió ser esclavo otra vez por amor a su amo. Ahora también recordemos que las probabilidades que viviera mejor era estando con su amo. Entonces, pues, muchos por eso lo hacían. Y eran protegidos por la ley. Ahora, comparación, los esclavos en el Imperio Romano ahí estaba más difícil, porque para empezar no era basado en razas, como en Estados Unidos cuando fue la esclavitud, que era solamente en la raza negra. Muchos de estos esclavos se hacían esclavos porque sus padres los abandonaban de bebé. Entonces llegaba alguien, los agarraba y los hacía su esclavo. También si tú eras esclavo y tenías hijos, tus hijos eran esclavos. Podía ser personas que eran conquistadas durante una guerra. Podrían ser, de hecho eran considerados menos que humanos. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si yo tengo mi teléfono, se me cae, se daña la pantalla, tengo 2 opciones: lo puedo tirar a la basura, comprar otro. O puedo tenerlo ahí todo dañado, ahí lo sigo usando, así no importa que esté todo dañado y como quiera compro otro. No pasa nada, al igual si no me gusta lo tiro a la basura. Así se podía tratar a un esclavo. Un esclavo, si se rompía una pata, lo podía seguir explotando, no importaba que estuviera mal. Si te caía mal un día lo podías matar, era considerado tu propiedad. El esclavo no podía decir nada. Es tu propiedad, nadie se metía contigo, no hay problema. De hecho, muchos de estos esclavos los metían al Coliseo para ser gladiadores, que era una muerte muy trágica, muy dramática, obviamente si perdía, ya sea que lo matara otro gladiador o alguno de los animales que soltaban ahí. De hecho, encontré esta imagen en mi Biblia. Es una representación de lo que es un gladiador romano peleando allí. De hecho, está en el Museo de Arqueología de Éfeso, esta imagen. Entonces, si van entendiendo más o menos lo que significaba un esclavo en el tiempo de cuando Pablo escribe la carta. Ahora, Tácito, un historiador romano que vivió del 56 al 120 después de Cristo, escribió un libro que se llama Anales. Es una sección de varios libros, pero en el libro 19, en la parte 42, dice algo muy interesante. Es una historia acerca de cómo se trataban a los esclavos en esta circunstancia en particular, y dice así: no mucho después de este caso, Pedanio Secundo, prefecto de Roma,
fue muerto por uno de sus esclavos o por haberle negado la libertad después de avenidos en el precio, o por celos de cierto mozo, no pudiendo sufrir a su amo por competidor, y porque, según la costumbre antigua, era menester hacer morir a todos los esclavos del Señor a tiempo de su muerte, se hallasen debajo del techo de la misma casa. ¿Qué? Que esa persona mató a su amo, y por consecuencia de esa acción, todos los demás esclavos de esa casa deberían de morir. Por la acción de un esclavo, mató a su amo, todos los demás deberían de morir. Eran considerados objetos, propiedades, no eran humanos en los ojos de ellos. Ahora, más adelante, en las instituciones de Gallo. Gallo era un jurista romano que vivió del 120 al 178 después de Cristo. En las instituciones, en la parte 3, sección 9, leemos esto: la división general del derecho de las personas es esta: los hombres o son libres o son esclavos. Son considerados subhumanos. Y en esa institución de Gallo, que era un jurista romano, dice: solamente hay dos tipos de personas en el mundo: los que son libres y los que son esclavos. Durante este tiempo, déjenme leer aquí estos detalles. Durante este tiempo, la sección o la jerarquía de los libres y los esclavos era esta, que era el emperador, estaba la nobleza, estaban los senadores, magistrados municipales, ciudadanos romanos nacidos libres, ciudadanos esclavos libres, y hasta abajo estaban los esclavos. O sea que en la cadena alimenticia estaban hasta el mero abajo de lo que es un esclavo. Más adelante, Gallo, el que estaba mencionando, jurista romano de 120 a 178, en sus instituciones dice esto acerca de los esclavos. Mas ya en estos tiempos no es lícito a los ciudadanos romanos ni a súbdito alguno del imperio ensañarse con exceso y sin razón a sus esclavos, porque según una constitución del emperador Antonio, el señor que haga parecer a un esclavo sin causa incurre en el mismo crimen que si matase a un esclavo ajeno. Fue hasta que llegó el emperador Antonio que empezó a introducir reformas en la forma en que las personas trataban a sus esclavos. Es decir, de que si yo tengo un esclavo y lo trato mal, iba a ser culpable de que si lo hubiera matado. De hecho, la ley me podía forzar a vender a mi esclavo a alguien que lo tratara mejor. Entonces vemos ahí que Antonio empezó a hacer esto. Antonio Pío se llamaba. Empezó a castigar la muerte de esclavos. Y de hecho las mujeres que eran esclavas, que las usaban para prostitución, si era maltratada y se la quitaban a una persona, la ley la protegía para que ya no la siguieran usando como prostituta. Entonces eso es más que nada lo que Pablo está pensando cuando se refiere a esclavo. Y es bien interesante porque cuando Pablo empieza a hablar sobre esto, él dice: para libertad, en Gálatas 5:1, para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permaneced firmes y no sometáis otra vez al yugo de esclavitud. ¿Cuál es este yugo? Al yugo del pecado, al yugo de tratar de ser justificados por nuestras obras, por nuestra ley. Pablo está diciendo: si nosotros tratamos de ser justificados, si tratamos de ser salvos, es como si estuviéramos viviendo como estos esclavos. No tenemos derechos, no tenemos vida, somos esclavos, no podemos hacer nada. Pablo dice: estamos en Cristo, dejemos eso ya, mantengámonos firmes y no estemos con ese yugo que nos trate para donde sea y como sea. Verso 2, mirad, yo Pablo os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Si ustedes empiezan a seguir la ley, los hombres, y se circuncidan como parte del pacto que hizo Dios con Abraham, si ustedes piensan que eso es como ayudarles en su salvación, entonces Cristo murió en vano. No sirve de nada su sacrificio. No sirve de nada. Me gusta mucho en inglés como dice, porque sí, de hecho dice así, en inglés dice: Cristo no te sirve de nada. En balde murió Cristo si estás tratando de justificar tus acciones o seguir la ley nada más. Verso 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Es decir, si te vas a circuncidar, no nada más tienes que seguir eso, tienes que hacer toda la ley.
¿Y quién es el único que ha podido cumplir toda la ley? Cristo. De hecho, más adelante Pablo argumenta, estas personas que te están diciendo que te circunciden, ni ellos siguen la ley, o ni ellos son circuncidados. Solo lo hacen para jactarse de que te convencieron de hacer eso. Luego seguimos leyendo. Verso 4. De Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. ¿Qué significa eso? De la gracia habéis caído. Que no vamos a agradar a Dios nada más por hacer la ley. Otra manera de traducirlo, no necesariamente literal, pero da a entender como es un cierto tipo de apostasía, de alejarse de algo donde ya estabas. Esto es muy interesante porque caerse de la gracia es tratar de querer ayudar a Dios en salvarte. Como vimos la semana pasada, la salvación es un evento, no es algo que todos los días hasta que la alcanzas. Es un evento que pasa, ya eres salvo por fe, por la gracia en Cristo, no tienes que agregarle nada. Para empezar, no hiciste nada para ganártela. Dios lo ofrece libremente como un regalo. Entonces dice que aquellas personas que están tratando de agregarle cositas, se cayeron de la gracia. Están agregándole cosas cuando para empezar no pueden y están disminuyendo la obra de Cristo. Aquí les van unos ejemplos. ¿Listos? Los mormones dicen así, en Moroni 10:32 del libro del Mormón: sí, venid a Cristo y perfeccionaos en Él, y absteneos de toda impiedad, y si os abstenéis de toda impiedad y amáis a Dios con vuestro corazón, mente y fuerza, entonces, ¿qué? Su gracia es suficiente. O sea, la gracia está, pero tienen que perfeccionarse en Él, tienen que abstenerse de toda impiedad, tienen que amar a Dios, y entonces cuando hagan eso, entonces su gracia va a ser suficiente. Segunda de Nefi, también en el libro del Mormón, segunda de Nefis 25-23 dice: porque nosotros trabajamos diligentemente para escribir a fin de persuadir a nuestros hijos, así como a nuestros hermanos, a creer en Cristo y a reconciliarse con Dios. Pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos. Hasta ahí va bien. ¿Pero cuándo? Después de hacer cuanto podamos. Dicen, por la gracia de Dios somos salvos, pero después de que hagamos todo lo posible. ¿Es consistente con lo que está refutando Pablo en Gálatas? No, están agregando cosas a la salvación. Se cayeron de la gracia literal. Ahora, ¿qué dicen los testigos de Jehová? Ellos te ponen varios requisitos que van para que tú puedas ser salvo. Y son estos: debes de estudiar bien la Biblia. No solo porque puede que agarres ideas y a Jehová no le gusta eso. No, tienes que estudiar con nosotros. Tienes que tener una asociación correcta, y a eso se refieren con Watchtower Society. Eso es el cuerpo que está en Nueva York, los que imprimen todas las cosas, los que escriben todas las cosas que los testigos de Jehová usan. Nadie sabe quiénes son, pero tienen que obedecerlos a ellos. Tienes que tener el requisito de predicar, tienes que salir a las calles a salvar personas, a hablarles del reino. O sea, no están allí porque quieran que se salven, quieren salvarse ellos, no te quieren salvar a ti. Es parte de su requisito de ser salvos, de ir a predicar y hacer sus obras. De hecho, tienen que llenar un formulario y cada mes o cada tanto tiempo los revisan a ver cuántas horas hicieron de servicio, que da paso al punto de dedicación. ¿Qué tan comprometido estás con Jehová? ¿Cómo? Por medio de su organización en la tierra. Simón, ¿cómo pueden creer todo eso? Aquí les va. En la revista Watchtower del 2011, de julio 15, página 24, dice: necesitamos obedecer al esclavo fiel y discreto para tener la aprobación de Jehová. Ahora, ¿quién es ese esclavo fiel y discreto? Es la organización de Watchtower. Ellos dicen en sus publicaciones, recuerden, tienen que obedecer, dicen, quieren ganarse el favor de Jehová, necesitamos obedecer
al esclavo fiel y discreto, que es la organización de Watchtower. Watchtower dice, no pueden dejarse... Creía que se referían a Cristo. No. Es decir, si The Watchtower dice que te cortes la barba, necesitas cortarte la barba si quieres caerle bien a Jehová. Entonces ellos realmente no están siguiendo a la Biblia, ni siquiera a Dios, sino a Watchtower. De hecho, seguimos, dice, como Jehová y Dios confían completamente en el esclavo fiel y discreto, que es la asociación de Watchtower, ¿acaso no debemos de hacer lo mismo nosotros? Ahora, si tú creciste en eso, o sea, estás todo traumado, ¿no? ¿Qué pasa si Jehová ya no me quiere? Tengo que hacerlo. Y más adelante dice, no, pues escribí lo mismo. Entonces, estas son algunas razones por la cual los testigos de Jehová tienen que seguir esos requisitos para su salvación y aún así no están seguros si son salvos. Pues se mueren sin esa esperanza. Pero al igual que con los mormones, como vimos, le están agregando cosas a la salvación, completamente caídos de la gracia. Esa organización o lo que sea, son varios humanos que quieren tomar el lugar de Cristo Jesús. Y no es así, porque a quien debemos de obedecer es a Cristo. Claro, ahora, esto es una teología sistemática, no es de que de repente te avientan todo, no. Empiezan con la Biblia y todo bonito, y ya después te empiezan a meter a lo que son las publicaciones de ellos. Ellos no usan otros libros que no sean impresos por Watchtower Society. Por eso si tú tratas de decirle a un testigo de Jehová, oye, léete esto, no sé, eso es... Yo fui evangelizando una vez en un barrio y traíamos libros de colores para los niños con la historia de la Biblia, y cuando se lo trataban hacían así. Yo no, ahora no veo a gente haciendo así, ¿verdad? Pero no aceptaban absolutamente nada, porque yo supongo que si lo hacen, conocen la verdad, no van a tener esclavos fieles. Es horrible, o sea, que ellos traten a su gente como esclavos fieles y bajo presión. Claro que sí. Yo creo que tú dijiste que esclavo fiel es Watchtower, ¿no? Sí. Ahora, la mejor manera de lidiar con ellos, esto es fuera del tema, es usar los mismos materiales, pero eso quiere decir que usted tiene que tomar tiempo de leer todo lo que ellos dicen. Por ejemplo, hay una que me gusta mucho que se la presenté a mi jefe y él me dijo que a Jesús no la adoran. No, está bien. Yo, pero qué raro, porque en 1940 y tantos, en el almanaque del Yearbook, ahí dice que mandan personas a todo el mundo para la adoración pública de nuestro Señor Jehová Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Adoración pública de Jehová Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Años después lo cambiaron. Pusieron para la adoración pública de nuestro Señor Jehová Dios. Puntos suspensivos. Omitieron algo. Después pusieron para la adoración pública de nuestro Señor Jehová Dios. Luego entre corcheas o paréntesis, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Totalmente diferente el significado del principio. Yo le pregunto, ¿a poco las personas que adoraron a Cristo ya se fueron al infierno? ¿Los destruyó Jehová? Porque como que Jehová se le va la onda, ¿no? Como que cambia de opinión muy seguido. Luego es más, le enseñé, cuando empezó Watchtower Society, ahí tenían un símbolo de la cruz en las revistas. ¿Qué pasó? ¿No que era pagano? Entonces todas esas cosas provocan a las personas, si son sinceras, si están buscando la verdad, va a provocar de que ellos pregunten cosas, y al preguntar cosas van a hallar que no hay respuestas. Pero si nos ponemos a discutir de cuestiones teológicas, si no estamos estudiados nos van a poner un baile ahí. Lo mejor es usar paciencia, dejar que el Espíritu Santo los convenza, pero usar material que ellos tienen para que vean las contradicciones. Pero bueno, sigamos. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿No? ¿Salvos por gracia o por obras? Cuando se hizo la reforma en los años 1500, Lutero descubrió en la Biblia que estaba mal todo lo que la Iglesia Católica estaba diciendo, que la salvación es por fe, por gracia, por medio de Cristo solamente. No necesitamos a los papas, no necesitamos nada más, no necesitamos confesarnos, no, nada de eso. Sin embargo, la Iglesia Católica en el Concilio de Trento, que duró muchos años, más de 20 años,
Es un concilio que se dedicó para contraatacar esto que Lutero hizo, y ellos llegaron a la conclusión en la sesión 6, capítulo 16, canon 9. Si alguien dice que solo por fe se justifica el impío, que no se requiere nada más para cooperar, que sea ¿qué? Maldito. Si alguien dice que solo por fe y que no se puede cooperar para la salvación, que sea maldito esa persona. No lo digo yo, eso lo dice la Iglesia Católica. ¿Es consistente con lo que Pablo está enseñando en Gálatas? No solo no es consistente, sino que el mismo Cristo, cuando sanó a las personas, le decía: tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, y no le pidió más. Claro. De hecho, Efesios 2, del 8 al 10 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, es un regalo de Dios, no por lo que ustedes puedan hacer, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Somos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, si regresamos a lo que dice Joseph Smith, que empieza igual, dice: somos salvos por gracia después de hacer cuanto podamos. Pero al compararlo con la Biblia, vemos que somos salvos no después de todo lo que podamos hacer, sino por medio de la fe, por el regalo de Dios. Es un regalo. No hicimos nada para merecerlo, entonces todo le pertenece a Dios, todo ese trabajo. ¿Qué pasó después de 1563? ¿Cómo arreglaron los católicos ese punto de vista? Pero ellos todavía creen eso, por eso tienen Entonces, todas... ¿está vigente? Eso es vigente, sí. De hecho, si usted va, se llama Vatican.va, Catecismo de la Iglesia Católica, ahí está todo escrito. Usted va a encontrar varias secciones que en la justificación usted necesita, sí, al Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, pero también necesita el Padre, necesita las confesiones, necesita todos los rituales. Entonces, también hay una sección donde se debe de venerar a María. Entonces, hay un montón de cosas que contradicen que en realidad es solo por fe. ¿Dónde se puede encontrar eso? En internet buscan nada más Catecismo de la Iglesia Católica, Vatican.va. ¿Punto qué? VA. Le llaman ellos 7 sacramentos. Y creo que para ser salvo necesitan cumplir 5 de ellos. Wow. Claro, ahora recordemos, déjame ver si lo puedo explicar. Para la Iglesia Católica, cuando un bebé es bautizado, está aquí arriba justificado totalmente. Salvo, listo, ya la hizo. Si ese bebé se muere, al cielo. Pero como el bebé es humano, con una naturaleza caída, pues obviamente se va a ir degradando y va cayendo. Pero, como viene la Iglesia Católica con todas las cosas que tiene que hacer, entonces eso él va ganando y su salvación va trabajando. Se cae, pero se confiesa, cumple todo eso. Entonces al final, si le va bien, pues puede que se va al cielo, si no se va al purgatorio. Y ahí tal vez tenga otro chance. Lo que pasa con Cristo es que nosotros no estamos justificados, estamos totalmente muertos. Cristo es el que tiene la justificación y Él nos adopta y nos cubre con su sangre, y nosotros tenemos eso garantizado. Sí caemos, pero Él ya nos compró. Ahora, el nuevo nacimiento tiene consecuencias, tiene frutos, que es lo que vamos a ir viendo ahorita, que es en Gálatas del 16 al 26, 5, 16 al 26. Y dice básicamente esto: andad pues por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la muerte, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son, y aquí da la lista del resultado de las obras de la carne, de aquellos que no son nacidos de nuevo: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Y
dice cosas semejantes a que la lista sigue. Si usted se va al libro de Judas, ahí da más cosas. Pedro menciona más cosas. De hecho, los llama animales irracionales a las personas que hacen esto. Pero dice, en contraste, el fruto del Espíritu, ese resultado, ¿se acuerdan lo que dice Efesios? Somos creados para buenas obras. Este fruto del Espíritu es esto: es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Pablo dice, los que practican tales cosas, las cosas de la carne, no van a heredar el reino de Dios. Ahí no sé qué pasó. El reino de Dios. En cambio, si caminas en el Espíritu, si Jesús ya te compró, si ya fuiste justificado, si ya estás libre en Él, contra estas cosas no hay ley, contra el fruto del Espíritu. De hecho, aquí vamos a ver unos ejemplos. En Lucas 17, del 1 al 4. Dice, Jesús le dijo a sus discípulos, es inevitable que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien viene. Mejor le sería que se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a alguno de estos pequeños. Estos pequeños puede ser cualquier cristiano. Tener cuidado, si tu hermano peca, reprenderlo, y si se arrepiente, perdonarlo, y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo me arrepiento, perdónalo. La diferencia de andar en la carne o de practicar en la carne va a ser hacer caer a los hermanos, hacer caer a las personas, provocarlos a caer, y aun cuando se caen, no levantarlos, sino siguiéndole el cuento, siguiéndoles llevándolos a hacer pecar. El contraste sería que si andamos en el Espíritu, si alguien se cae, aquí dice la Biblia, levantarlo. De hecho, Pablo dice más adelante, ustedes que son más espirituales, restáurenlo. Pero eso solamente andando en el Espíritu. ¿Qué otra consecuencia de andar en el Espíritu? Si alguien peca contra ti, lo natural en la carne es desecharlo, ya no hablarle, ignorarlo, hacerle lo mismo. Pero si estamos en el Espíritu, perdonarlo. Cuantas veces sea necesario. 70 veces 7 tal vez. En un día nada más. Y si se acaban, pues vuelve a empezar. Eso es el fruto del Espíritu. Eso tiene que ver con mansedumbre, con humildad, con templanza. Eso es lo que el Espíritu produce. No es algo que es automático, es algo que se va adquiriendo con el tiempo, conforme vamos leyendo la Biblia, con nuestra relación con Dios, como nos relacionamos con hermanos. Hay un hermano que no se enoja. Hermano, ¿cómo le hace? Júntese con esa persona, sáquele toda la información que pueda. Hay alguien que tiene mucha fe. ¿Cómo le haces? Explica. ¿Me entiendes? Entonces son cosas que el Espíritu Santo crea en nosotros conforme vamos creciendo. Salmo 62. Aquí nos habla básicamente acerca de que Dios es el único refugio, que no hay que confiar en nadie más ni nada físico. Nuestra confianza debe estar completamente en Dios. Pero el que me gusta es Romanos 8. Romanos 8 yo no le había puesto mucha atención hasta que fuimos a una granja, no sé si le he contado, fuimos a una granja donde llevan a mujeres que han sido víctimas de tráfico. La señora que está encargada ahí al principio dio una exposición de su testimonio y un pequeño mensaje. Y dio su testimonio. Ella dijo, yo antes fui abusada, me traficaron, mi hogar se destruyó, me violaron, me hicieron de todo. Y dice, yo no deseaba vivir, yo no quería saber de nada. De pronto conocí a Jesús y cuando leí Romanos 8 dice, mi vida cambió. Y esto es bien interesante porque si leemos aquí, ella empezó del 18, dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo no son dignos de ser comparados con la gloria que Dios nos ha de revelar. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza. Entonces siguió leyendo, siguió explicando, y ya dijo esto, al leer el 26, y de la misma manera,
También el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ella dice, estoy por eso todavía no lo puedo olvidar, no sé cómo expresarlo, pero el Espíritu que está en mí, que está produciendo en mí esta capacidad de perdonar a estas personas que me hicieron esto, que me está dando la fe de seguir, que me está dando enseñar a ser humilde. Yo no sé cómo expresarlo, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Yo no lo puedo decir, pero Él sí sabe. Y Él es el que habla por mí. Más adelante, 27, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. O sea, el Espíritu Santo en la vida del creyente es tan importante que incluso para orar, si no lo hacemos bien, el Espíritu Santo interviene con gemidos indecibles. No sé cómo se comunica con el Padre, pero lo hace de tal manera en esa relación eterna que siempre han tenido, que Él le dice exactamente lo que yo quiero decir o lo que necesito, conforme a la voluntad de Dios. Increíble, ¿no? Una vez yo oré por una persona y el Señor me dio sabiduría para explicarle a esa persona la situación en la que estaba. Como toda mala situación, cuando uno no cambia, quizás pudiéramos decir que por lógica lo que no anda bien termina mal. Y cuando eso terminó mal, recuerdo al pastor de esa persona decirme que yo había destruido. Entonces, no era lo que esa persona estaba haciendo, en lo que estaba metida, y yo ni siquiera estaba ahí en esa situación, yo lo recibí del Señor. Me sentí tan mal y me sentí destruida, porque yo sabía que el Señor me había hablado, pero me sentí mal porque un pastor me había dicho, y esto no es tirarle a ningún pastor, pero corrí a mi iglesia local y me dijeron de este versículo, y oraron conmigo que aunque yo hubiera cometido un error tratando de hacerlo bien en el nombre del Señor, que el Señor era capaz de cambiar eso, que el Señor no lo dejaría caer o volverse mal. Eso me levantó y por eso que quise compartir este testimonio, porque quizás algunos de nosotros hemos tenido o pensado que recibimos algo de Dios que debemos compartirlo con una persona. Hay un proceso de cuando tú recibes algo de Dios, tú tienes que orarlo, tú tienes que ponerlo a prueba, tú tienes que huir de Dios antes de ir y decirle a una persona, mañana te vas a partir la dientes. Pero esto era algo más serio, más importante que todo eso, ¿no? Yo hice lo que yo sentí que el Señor me estaba mandando a hacer. Años después, cuando seguí, porque es importante que el cristiano siga educándose en todo eso, en sus dones y todo eso, descubrí también, pero este versículo me sacó de esa, yo estaba como loco, ¿cómo es que yo queriendo hacer la voluntad del Señor? Y es posible que uno tratando bien haga un daño, y este versículo me levantó y me ayudó a comprender que el Señor puede hacer esto, y Él nunca dejaría que uno destruya a un ser humano. Y la verdad era que esa persona estaba sufriendo las consecuencias de lo que había estado haciendo y no había escuchado. No sé si será similar, pero por ejemplo una vez me tocó orar por una señora. De hecho él me dijo, ¿puedes orar por ella? Y yo, ok. De hecho esa señora tenía una enfermedad y su hijo me estaba diciendo de que él pensaba que ya era más como mental para poder sanar más rápido. Y me dijo, y bueno, ¿por qué quieres que ore? Me dice, ora para que ya Dios la sane. Esto es casi nada, ¿eh? Y ya pues dice, para que Dios ya la sane y ya de una vez quede Ya, ok. Entonces uno carnalmente pudiera orar diciendo, Dios, te pedimos que la sanes y que esta semana ya esté listo y vámonos. Pero como no me gusta orar así, y aparte pues, no depende de mí, sino depende de Dios, oré pensando en que el Espíritu me guiara, en qué es lo que la Biblia enseña, y lo único que pude decir es, Señor, gracias por lo que está pasando ella. Te pido que le des fe, que la fortalezcas, que en medio de esta circunstancia y este dolor,
ella te pueda conocer, que tú te glorifiques, ya sea sanándola o por medio de esa enfermedad, que traigas más personas a tus pies. Te agradecemos porque nos escuchas, porque cuidas de ella, que todo va a ser para tu gloria. Ahora, yo no sé si yo no pude haber orado por esa señora y decirle, sí, Señor, tu voluntad es que la sanes, porque no sé. Pero yo pienso que en casos así donde no sabemos qué decir, o tal vez lo decimos, pero no es exactamente como lo queremos expresar, el Espíritu Santo interviene. Yo me imagino al Espíritu Santo como que no quiere decir esto. Esto es lo que quiere decir. No necesita esto. Esto es lo que necesita, conforme a la voluntad de Dios. Entonces así es como yo veo pienso yo que el Espíritu Santo interviene por nosotros en circunstancias que no sabemos cómo orar, no sabemos cómo decirle. Él está en una relación constante con el Padre y Él nos ayuda en estas áreas. Ahora, volviendo a lo de la carne y el Espíritu, podemos ver el caso del rey Ezequías. El rey Ezequías le pide años extra a Dios porque se está muriendo. Dios le da 15 años más. Pero después empezó a prosperar y empezó a llenar su casa de todo bonito y se la fue a presumir a los babilonios. Y luego el profeta viene y lo exhorta, oye, ¿qué estás haciendo? Ezequías viene y dice, bueno, pues que tengo muchas cosas, lo presumí, le mostré todo, hasta lo que está debajo de la cama. Y luego le dice a Dios, bueno, porque hay mucho orgullo en tu corazón y porque andas de presumido, cuando tus hijos vengan, todo eso se los voy a quitar. Y el descaro de este hombre, bueno, por lo menos en mi tiempo va a estar bien, ya con ellos ya es otra cosa. Entonces, ¿a dónde voy con esto? El camino de la carne produce daños irreparables o incluso la muerte. Lo ideal hubiera sido que Ezequías, bueno, gracias Dios por todo esto, y ya calladito ahí para ti, humilde, en vez de estarle presumiendo a todo el mundo. Por un ejemplo que quería poner acerca de esto es, por ejemplo, las rosas. Muy bonitas y todos, pero ¿quién ha hecho jardinería con rosas? Yo las mato todo. Pero cuando agarran una rosa que está ahí en una plantita, no de las que ya te venden, de las que están ahí, ¿qué es lo que te pasa? Bueno, si tienes espinas, te cortas, se te clavan. ¿Así? Te hieren, sí. El otro día, por no darme la vuelta, se me ocurrió pasarme por un rosal. No les cuento qué pasó, pero dolió bastante. Ya me acuerdo y lloro. Pero mi punto es el pecado o la vida en la carne puede ser así, muy bonita, muy atractiva, huele bonito, te atrae, pero si juegas con eso, ¿qué te va a pasar? Vas a sufrir las consecuencias. Vas a sufrir. Dios nos dio parámetros para seguir, Dios nos dio el fuego, ¿verdad? Pero si lo ponemos en la chimenea o calienta, si lo ponemos para la estufa o comemos bien rico, ¿pero qué pasa si hacemos una fogata en medio de la sala? Consume todo. Entonces el pecado es algo que nosotros ya sabemos que es malo, está en nuestro corazón, Pablo dice en Romanos. Ya sabemos que no hacer, mas sin embargo, los que andan en la carne van deliberadamente a hacerlo y eso trae las consecuencias que hablamos. Si vivimos en el Espíritu, porque pienso yo como estamos en el Espíritu, como queremos agradar a Dios, el pecado viene a pasar como algo que no nos debe interesar. No digo que no nos vamos a ser tentados, yo digo que en el momento de la tentación vamos a dar la media vuelta y seguir. Vamos a tener la voluntad. Claro, eso hay que pedir. Primero, no hay ni que llegar al lugar, pero a veces las cosas se le traen a uno así, verdad adelante, pero hay que pedirlo en ese momento. Darme la fuerza y darme lo que sea. Claro, ahora, en Gálatas 6, Pablo ya básicamente amarra todo y obviamente empieza a decir que si alguien cayó, no vayan y se burlen de él, no vayan, restáurenlo, no lo humillen, traten de restaurarlo, llevar las cargas los unos de los otros. Todas estas cosas se empieza a poner y lo resume básicamente en el amor. En el amor que debemos de tenernos unos por otros, de no causar disensiones entre nosotros, de no estarnos peleando. Y así termina más o menos Pablo la carta a los Gálatas. Ahora, cuando Pablo regresa de su primer viaje misionero con Bernabé,
tienen un problema que tiene que ver con lo que estamos viendo de la salvación, que es por obras o por fe. Y en Hechos capítulo 15 podemos leer así en el 1. De hecho, del 1 al 5 usted puede ponerlo como el problema. Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. O sea, abiertos. Si no hacen esto, nunca van a ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia. Los apóstoles y los ancianos se informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Pablo está enseñando, es por fe, por obras. Fue lo que enseñó en ese viaje misionero en la región de Galacia, a las 4 iglesias que visitó ahí, a Listra, Pisidia, Derbe y creo que era otra, Iconio. Es por gracia, es por fe en Cristo nada más. No necesita nada más, Él pagó todo. De repente había judaizantes que lo iban siguiendo a todas partes y estaban como distorsionando todo esto. Entonces por fin llegan aquí con ellos y los confrontan. No, lo que enseñó Pablo no sabe. Necesitan circuncidarse y aparte necesitan seguir la ley. Casi nada. Entonces ese es el problema, y luego en el 6 al 9 usted puede ver la solución. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto, y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos los dio a nosotros, y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando la fe y sus corazones. Pedro está apelando a una evidencia física, algo que todos sabían. Pedro dice: ustedes saben que Dios me eligió a mí para llevar esto a los gentiles, que por cierto Dios les cambió los corazones y no hizo distinción de judíos ni gentiles. Está abierto para todos. Entonces ahí tenemos una evidencia. Pero como no hay que basarse nada más en experiencias, vamos a ver qué más dice. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que nuestros padres pudieron hacer y ustedes han podido llevar? ¿Se acuerdan de yugo? ¿Por qué quieren ponerlos otra vez hasta abajo en el nivel de esclavitud cuando ya son libres? ¿Qué les pasa? Luego 11, creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor. Ya está aclarando. De la misma manera que ellos son. Nosotros, que si somos judíos, somos salvos por la gracia de Dios, no por seguir la ley. Así como los gentiles también son salvos por la gracia. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Ahora, ¿por qué Pablo relataba las señales y prodigios que hicieron? Como testimonio, como confirmación de que realmente eran emisarios de Dios, de lo que ellos predicaban, de que la gracia es por fe, era sostenida por los milagros que ellos hacían para dar a entender a la gente que eran verdaderos. Entonces tenemos el testimonio de Pablo y la evidencia, tenemos los milagros de Dios, dando fe de que eran enviados de Dios. ¿Qué más sigue? Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo: escuchadme, hermanos, Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar entre los gentiles un pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas tal como cual está escrito. Tenemos la experiencia, tenemos las señales y prodigios, y dijo: ¿no es suficiente? Ok, vamos a ver qué dice la palabra. ¿Y saben qué? Los profetas, plural,
No nada más uno, los profetas ya hablaron sobre eso. Tenemos a Joel, que dice, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, que se cumplió en Hechos 2, Pentecostés. Luego aparte aquí Jacobo cita a Amós 9 del 11 al 12 y dice así: después de esto volveré a reedificar el tabernáculo de David que ha caído y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo. ¿Para qué? Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, y hace saber esto desde tiempos antiguos. Mi salvación está abierta para todos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Las condiciones. Por tanto, dice Jacobo, yo opino que no molestemos a los gentiles que se convierten a Dios. No molestemos con estas cosas de que tienes que circuncidarse y seguir toda la ley. No. Sin embargo, vamos a decirles esto en el verso 20. Que se abstengan de cosas contaminadas por ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre, porque Moisés desde generaciones antiguas tiene a cada cual quienes le prediquen, pues todos los días de reposo es ley de las sinagogas. Ahora da estas 4 condiciones: abstenerse de comida de ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. ¿Por qué necesariamente estas 4? Dentro del contexto de las regiones de Galacia y de las personas que obviamente estaban tratando de judaizar. ¿Por qué necesariamente estas 4? Había que ir a la historia de ese lugar. Muy bien. Lo que ocurría comúnmente en estos templos, en muchos lugares había sacerdotisas, básicamente eran prostitutas, querías tener una experiencia religiosa, ahí te metías con la señora esta y hacías eso y ya sufrías tu sacrificio, te tomabas la sangre, ahí hacías todo eso. Entonces estas condiciones eran para aquellos que estaban, cristianos que estaban dentro de esta cultura, que pensaban que estaba bien. No, dejen de hacer eso, dejen de meterse con prostitutas, de fornicar, dejen de ofrecer sacrificios a dioses que no conocen, dejen de consumir estas cosas de sangre y de estrangulado, porque no es bueno, eso es pagano. Entonces, dentro de los comentarios se puede tomar varias conclusiones, pero el que más me pareció fue este. No tanto de que sea esencial para ser salvo, no es de que como, ok, si haces esto vas a ser salvo. No, es más que nada como para quedar bien con los judíos y los gentiles en una armonización de las dos culturas. Ahora, si soy nacido de nuevo, si tengo el Espíritu Santo, ¿voy a seguir haciendo esas cosas? Lo obvio es que no, ¿verdad? Entonces yo pienso que tiene sentido decir que era como para armonizar estas dos cosas, pero el Espíritu Santo le iba a enseñar a estos nuevos convertidos de que no es necesario seguir la ley, pero el Espíritu Santo les va a enseñar que andar en el Espíritu son estos frutos y andar en la carne son esas cosas que hacían antes. Por ejemplo, cuando la Iglesia Católica llegó a nuestras tierras, usaron los nombres que los indios tenían de sus dioses para que ellos pudieran seguir alabando a sus dioses con nombres españoles. Después, cuando trajeron la esclavitud, permitieron que esa gente siguiera usando sus dioses paganos con los nombres de estos. Entonces la realidad es que no había conversión y no había salvación. De hecho, eso tiene un nombre, pero ahorita ya se me olvidó. Sincretismo. Sincretismo. Ya. De hecho, la historia de José y María que se le aparece es una historia antigua de una de las tribus que había ahí en ese tiempo. Pero sí es cierto, aquí están tratando de separar eso, no de que pretendan que está separando totalmente. La alabanza, porque en nuestros países lo vemos, lo que yo conocí de Cuba y lo que he visto en los Estados Unidos como Cuba, es que las fiestas de los dioses de ellos no tienen absolutamente que ver con nada con Dios. Las alabanzas de estrangulación y de sangre y de los espíritus malos entran en los cuerpos durante esas celebraciones es totalmente, quiero usar la palabra en inglés, ambiguo. No es de la Biblia
para nada, es más bien como lo que se hacía para dar. Claro. Claro. Entonces eso es básicamente el concilio de Jerusalén. Están estableciendo que la salvación es por gracia, no por obras. Si usted se topa con un mormón, con un católico o con un testigo de Jehová, téngale paciencia, ejercite su fruto del Espíritu, su paciencia, su mansedumbre, no le cierre la puerta, invítalo a tomar café, el amor. Entonces, en base a todo lo que hemos visto, vamos a hacernos unas preguntas personales, puntos para la casa, para que piensen la semana. ¿Vivimos confiando en Jesús y su trabajo en la cruz o basados en lo que nosotros podemos hacer? Eso está bueno para pensar. 2. ¿Cómo puedo caminar en el Espíritu y no en la carne? Eso es facilito. De rodillas, y eso ni corta por ahí. Eso yo diría desde el principio. Hay una frase que escuché que me gustó mucho en cuanto a la salvación. Y déjame recordar, era vivir como si todo dependiera de mí, pero recordar que todo depende de Dios. Algo así. O sea, que tengo que vivir cada día como si dependiera de mí la salvación, aunque sé que no es nada de lo que yo haga aporta a la salvación, pero al mismo tiempo recordar que la salvación es un regalo de Dios. Es vivir a propósito. Sí. No espere nadie que las cosas caigan así, como decimos, por decir, del cielo, porque de verdad las cosas caen del cielo. Pero la vida, según nuestra carne, cambia en segundos y se pone de cabeza. Así que hay que vivir por fe. Ahora, fe no es vivir así ciego a ver qué pasa, ¿no? O sea, tenemos mucha evidencia que hay días que me levanto y honestamente me quedo pensando, o sea, el cristianismo a mí no me está sirviendo mucho, ¿verdad? No gano mucho dinero, no tengo tal vez cosas que quisiera tener, o sea, en ese aspecto el cristianismo a mí no me sirve. Pero me acuerdo de que hay mucha evidencia que me dice que Jesús resucitó, y si Jesús resucitó, probablemente, o lo más seguro es que lo que haya dicho es cierto, y si es cierto, entonces Él es Dios. Entonces ya me hago cristiano otra vez. O sea, no está mal dudar, todos lo hacemos, pero siempre debemos recordar de que Él nos salvó, que debemos vivir para Él, no importa cómo nos sintamos. Sí, es un poquito de ejemplo que hablaba, estábamos hablando específicamente de la enseñanza católica. Hay un punto donde ellos minimizan el sacrificio de Cristo en la cruz cuando dicen que después de la muerte vamos a ir al purgatorio, a esperar y a purificarnos para entonces ir a la presencia. A mi entender, ahora con todas estas enseñanzas estoy dando cuenta de que eso viene a minimizar el sacrificio de Cristo. Dicen que Él pagó todo de una vez. Entonces, esa como que es una contradicción y enseñada popularmente. Claro. Los mormones tienen algo similar. Los mormones tienen 3 cielos cuando tú te mueres en el mundo espiritual. Pero si, suponiendo, yo no soy mormón, suponiendo que me muero, me voy a una prisión espiritual. Entonces ellos tienen acceso a todas las muertes de Estados Unidos. De hecho, de ellos es la página de Ancestry.com, creo. Ellos tienen acceso a todas las personas muertas. Y suponiendo que tú eres mormón y yo no me morí mormón, tú vas al templo y te bautizan usando mi nombre, para que el Evangelio me llegue a esa prisión espiritual y ahí tal vez pueda aceptar a Cristo. Son los familiares se bautizan en nombre de otra gente. Sí, tú puedes bautizar. De hecho, seguido hay personas bautizándose. Bueno, a ti te va a tocar esa y ya la bautizan. Sí, y no nada más de los que acaban de morir, sino de los antepasados. Claro, claro. Ellos lo sacan. Ellos tienen récords de todo eso. Sí, lo sacan. ¿Sí? Es como si la crucifixión hubiera sido Obsoleto. Hay que crucificar. Bueno, de hecho ya vimos, o sea, para ellos, sí, Cristo murió, qué bonito, justificados por gracia, pero después de todo lo que podamos hacer. Porque igual ellos, hubo un tiempo en que ellos vendían indulgencias. Y hoy si usted va y se
fiesta. Padre, fíjese que anoche me emborraché y quebré ahorita la vajilla de la casa. Para esas 3 Padres Nuestros. Claro, no, pues si así fuera, qué padre. Hay más poder en el Padre Nuestro, no me meto en todas esas oraciones. Esas 3 Aves María. Que en la cruz y en la sangre que se derramó por todo eso. Para ellos sí. Bueno, Es pero que- es lo que decimos, le quita Cristo. Es que piense cómo usted le tendría sentido de que alguien millonario le dé un carro último modelo a un mendigo, una persona que tiene un récord de que no cuida nada, de que hecho perdió todo. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces cuando vemos la salvación de un Dios eterno, grandísimo, que no nos necesitó, mas sin embargo nos creó y encima nos salva a pesar de que nosotros lo rechazamos primero, así gratis, solo cree en mí. O sea, como que nos quedamos, bueno, ¿no? O sea, ¿qué más puedo hacer, verdad? Por eso es que ese regalo se llama gracia. Claro. Vivimos de la gracia. Claro, entonces por eso la gente siempre trata de buscar cosas. Si usted tiene algo, todas las sectas tienen algo en común, todas atacan la deidad de Cristo y su trabajo. Siempre es necesario algo más. Entonces, el último punto, ¿estoy reflejando el fruto del Espíritu o las obras de la carne? No las obras de la carne. Entonces, medita en estas cosas. Si conoce a alguien que cayó, ayúdelo a levantarlo, no se burle de él. Y si usted cayó, pida ayuda. Estamos en el cuerpo de Cristo y cuando una persona, un miembro del cuerpo sufre, todos nosotros sufrimos. Así que, Padre, te agradezco en esta mañana, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por todas estas cosas que nos enseñas. Te pido que tú estés con nosotros esta semana. Ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra. Ayúdanos a comprenderla, pero sobre todo a actuar en ella, mi Dios, a que no quede solo en nuestra mente. Ayúdanos a mostrar ese fruto del Espíritu. Ayúdanos, Señor, a poder reflejar más de ti, Señor, y menos de nosotros. Ayúdanos a andar en el Espíritu, buscándote, adorándote, sirviéndote, mi Dios, para tu gloria. Padre, te agradezco por la vida de mis hermanos. Te pido que tú estés con ellos esta semana. Cuídalos, bendícelos, a causa de tu Hijo Jesús.